Bueno, estamos en la escuela de discipulado. La escuela que se da aquí es un proceso discipular constante, permanente, donde te puedes obtener un documento como tipo instituto bíblico, y en ese momento damos también las clases de doctrina, y dentro de las clases de doctrina estamos hablando acerca de algunos atributos o cualidades o habilidades de Dios. Y dentro de esos temas, Dios habló a mi corazón con respecto a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Por eso puse como título, por su misericordia. Fíjate, nos conviene conocer el corazón de nuestro Dios. Nos conviene conocer quién es Dios, cómo es Él, por qué actúa como actúa con la humanidad, cuál es su pensamiento, cuál es su interés, por qué hace lo que hace y cuáles son las intenciones al actuar, cuando Él actúa, por qué actúa de tal manera, ¿sí? Porque a veces nos salva de algo y porque a veces no nos salva de algo, como por ejemplo, pues un accidente o una enfermedad. Dios nos ha librado de accidentes, Dios nos ha librado de enfermedades, pero a veces llegamos a pasar por alguna enfermedad, llegamos a tener algún accidente, y entonces tenemos que conocer el corazón de Dios para poder saber que Él es bueno, su persona, su carácter, sus dones. Y eso lo hacemos a través de la Biblia. Quiero animarte a que leas la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y cuando con el Espíritu Santo tú le pides al Padre que te ayude a interpretar correctamente la Escritura, entonces vas a saber quién es Dios. Eso se hace a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiero que seamos librados de todo engaño del enemigo. La Biblia habla del engaño del enemigo. Y uno de los engaños del enemigo sobre el cristiano principalmente y sobre el inconverso es que creamos que Dios es malo, o que es muy estricto y que castiga y que pues no nos ama, ¿verdad? Pero al conocer uno de sus atributos, como es la misericordia, nos vamos a dar cuenta cuán bueno es Dios, cuán paciente. Y quiero decirte una cosa, la palabra misericordia, algunos teólogos han investigado cuántas veces aparece la palabra misericordia en la Biblia. Y tú puedes tener un versículo diario o la palabra misericordia, uno diario desde enero hasta diciembre, y todavía te faltan muchos días más para completar de leer la palabra misericordia en toda la Biblia. O sea que tú tienes la palabra misericordia por día y no se acaba la palabra misericordia cuando terminas un año. ¿Te das cuenta? Algunos teólogos piensan que son casi 400 veces. Hoy, en el día de hoy tenemos diferentes interpretaciones de la NTV, la NBI, la TLA, la PDT, es la versión 60, la antigua Reina Valera. O sea, muchas Biblias, pero en algunas Biblias aparece por lo menos 395 veces la palabra misericordia. Imagínate. La misericordia justa de Dios, fíjate, es el argumento más poderoso para apartarnos del pecado en vez de que sea una licencia para pecar. Otra vez, la misericordia de Dios para nosotros no es una licencia para pecar, sino que es un argumento tan fuerte que nos da un temor santo ante Dios para vivir en santidad por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si la gente rechaza la misericordia, digamos que Dios primero muestra una bandera, la bandera de misericordia, una bandera blanca. Si la gente ya rechaza esa bandera blanca de misericordia, entonces viene la bandera roja de justicia y juicio, dice un teólogo. Y no queremos esa bandera, ¿verdad? Y un salmista, reaccionando
a la misericordia de Dios en el Salmo 26, dice: tu gran amor lo tengo siempre presente, por eso es que ando en integridad. El amor atrae la misericordia, y la misericordia de Dios en nosotros nos causa un deseo de andar en integridad. Entonces quiero llevarte a la fuente de la misericordia. ¿De dónde nace la misericordia? ¿Quién la tiene? ¿Quién la da? ¿Quién la otorga? Efesios 2, 4 y 5 es muy claro. El apóstol Pablo dice: pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, escúchame bien. Dios es amor. Él tiene compasión por nosotros. Compasión es un sentimiento interno de ver a una persona en necesidad. Pero no se queda con la compasión nada más, sino que ejecuta misericordia. Misericordia es una acción para ayudar a alguien que está en necesidad. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que vas en la calle y de repente en la acera te encuentras un borrachito ahí tirado, atravesado, donde tú tienes que pasar. Bueno, puedes tomar dos decisiones. Una es sentir lástima y darle la vueltecita y seguir tu camino, o sentir compasión por la persona, que si es una compasión de Dios, tiene que llevar misericordia. Y cuando tú ejecutas misericordia, entonces tú haces algo por esa persona ahí tirada en el piso. ¿Cómo qué? Bueno, llamar a su familia, hablar con la persona si está capaz de entenderte. No sé, llamar a la policía para que le meten a un centro de rehabilitación o busquen a su familiar, orar por la persona para que Dios le libere de ese vicio. Estás actuando en misericordia por el sentimiento de compasión, por el amor de Dios. Entonces es lo mismo, la misericordia es el fruto de la compasión que actúa a favor de los demás, ayudando, alcanzando, sobre todo de parte de Dios, perdonando los pecados de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no tenemos la misericordia de Dios, para que nosotros podamos satisfacer a Dios en sus exigencias conforme a la ley, nadie podría. Nadie ha podido, solo Cristo Jesús. Entonces nadie podía complacer a Dios, pero Cristo lo complació muriendo por nosotros en la cruz. Y entonces se extendió la misericordia para salvación nuestra. Entonces Dios toma la iniciativa de sentir compasión, ejecutar misericordia y salvarnos. Entonces Dios se compadece, inicia un sentimiento de tristeza de ver a alguien padecer, que lo impulsa a hacer algo para remediar ese dolor o sufrimiento, y se llama misericordia. Entonces el amor, esta frase, el amor atrae misericordia y fidelidad. Mira lo que dice Salmo 35: porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si lo dijéramos de esta manera, Dios no tiene mucho enojo, pero tiene muchísima misericordia. Su misericordia es grande. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Fíjate que el versículo 22 declara tres atributos de Dios: el amor de Dios, pero dice el gran amor de Dios. El amor de Dios, fíjate, trae compasión, ¿sí? Es una compasión que jamás se agota. Y luego viene la misericordia, cada mañana se renuevan sus bondades. Incluso aquí viene otro atributo, la fidelidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Entonces la misericordia de Dios no se agota porque el amor de Dios no se acaba. Porque, sabes, en lo personal, como humanos, cuando se nos agota el amor, se agotó la misericordia. ¿No te ha pasado que de repente ya no aguantas a una persona? Por más que quieras, o sea, le rascas y le haces y dices, ay Dios mío, por favor, que no se me acabe la misericordia, que no se me acabe el amor, porque ya no voy a tener misericordia de esta persona. Pero para con Dios, la fuente de misericordia la tiene Dios, y entonces no se agota su misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nunca decayeron sus misericordias. A veces a mí se me decaen las misericordias para con la gente. Tú dices, ay, el pastor, sí. Pero por eso buscamos mucho a Dios: Señor, que tu misericordia esté sobre mí, para yo tener misericordia de los que me rodean. Entonces vemos atributos como el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad, la compasión. ¿Qué más queremos si tenemos la misericordia de Dios? Ahora, el punto es este: hay un argumento. El diablo quiere que tú no creas en la misericordia de Dios. El diablo quiere que tú creas que Dios es un Dios castigador y que golpea a todo mundo y que te castiga muy fuerte, porque eso te alejaría de Dios. Yo de repente pensé en Génesis, cuando Dios formó a Adán y a Eva, dice que los puso en el huerto de Edén. En Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora conocemos la historia. El hombre, la mujer cayó en desobediencia, el hombre también, y fueron apartados de la presencia de Dios. Génesis 2:15 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Fíjate, expulsar es echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar. Ser echado es algo muy doloroso. ¿Cuántos de ustedes rentan? Qué feo se siente cuando te echan de un lugar. Se siente horrible, porque tienes que inmediatamente buscar donde alguien te acoge, donde alguien te renta, te ayuda. Y fíjate, a veces tenemos esa mentalidad. El diablo quiere que pienses que Dios fue malo porque formó al hombre, a Adán y a Eva, les dio un lugar muy bonito y luego los echó fuera. Y tú dices, ay, qué mala onda es Dios. Pero yo entiendo por la Escritura que la misericordia de Dios, fíjate bien, sobre Adán y Eva, fue tal que los tuvo que sacar de su presencia en lo que el hombre y la mujer arreglaban cuentas con Dios para que no murieran por estar frente a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El ser humano no puede tener relación con Dios si está en pecado, si vive en pecado. La única manera de relacionarnos con Dios es recibiendo el perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios. Y entonces yo veo que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fue no porque Dios ya no los amó, sino fue por la misericordia de Dios, porque no quería que quedaran ahí calcinados, muertos. Y entonces cuando ves eso, te das cuenta que Satanás es mentiroso y ha aniquilado a muchos cristianos, haciéndoles creer que Dios es santo, justo y un Dios viviente que no tiene misericordia de la gente porque somos duros de corazón. Ahora, sí es cierto que se perdió la relación con Dios, pero para esto
si te das cuenta, ya hemos hablado en temas anteriores de que Dios tuvo que vestir al hombre y a la mujer de pieles de animales. Tuvo que haber un sacrificio. Y cuando los sacó del huerto, les enseñó los sacrificios y las ofrendas, que eran un tipo de Jesucristo, el Cordero perfecto, que moriría en la cruz y que ya murió, para que por medio de Jesucristo y su sangre y su sacrificio pagara por nuestros pecados, para que la misericordia justa de Dios viniese con perdón a nosotros y no fuésemos castigados por nuestros pecados. Qué increíble. Qué increíble. Entonces, eso lo vemos también con Caín y Abel. Caín y Abel dice que se les pidió ofrecer una ofrenda al Señor, y la pregunta de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Una de las cosas es que Abel ofreció un sacrificio. Ofreció un sacrificio de lo mejor de su ganado. Y fíjate, el sacrificio era un tipo de Cristo. El cordero sacrificado era un tipo de Cristo, y cuando en el Antiguo Testamento alguien derramaba la sangre de ese animalito pidiéndole a Dios perdón, estaba Dios perdonando su pecado, porque era un tipo de Cristo, el cordero, que ahora perdona los pecados de todos los que le piden perdón, y la misericordia entonces se extiende. Entonces llegamos a la conclusión que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto por misericordia y no por ser malo. Ok, Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. La relación con Dios se perdió, pero se volvió a recuperar a través de los sacrificios, de las ofrendas, y ahora a través de Jesucristo. Ya muerto, resucitado y ascendido, a través del Espíritu Santo podemos tener comunión otra vez con Dios, como lo tenía Adán y Eva. Todas las tardecitas se tomaba un cafecito. Bueno, no dice eso. Pero dice la versión PDT, dice caminaba por el jardín. Otra versión dice Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. La tardecita yo me tomo un cafecito. También en la mañana, pero el de la tarde. Y para esa comunión debemos ser santificados, para que no caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Bueno, entonces, si descuidamos la misericordia de Dios, perdemos la ley del gran amor que Él tiene para con nosotros. Dice Salmo 119: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Repito este versículo: sea ahora tu misericordia para consolarme. La misericordia de Dios es para consuelo, dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias. Vengan a mí. ¿Para qué? Para que viva. Porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Wow. Entonces, la fuente de misericordia es Dios. Y ahora vamos a ver los efectos de la misericordia en nosotros. ¿Qué causa en nosotros la misericordia de Dios? Lo primero que causa es la salvación. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjate, el efecto de la misericordia es la salvación. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, un efecto de la misericordia es la salvación. Otro efecto es la aceptación. Dios sacó a Adán y Eva, los expulsó, pero después que el hombre se arrepintió y empezó a ofrecer estos sacrificios,
hubo reconciliación del hombre con Dios a través de ese sacrificio. Y entonces el hombre volvió a tener comunión con Dios. Y lo que nosotros recibimos por la misericordia es otra vez ser aceptos en el amado. Dice Lucas 1:72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Obviamente aquí se refiere a los judíos en este pasaje, pero también nosotros que somos gentiles ya entramos también en la misericordia de Dios. Dice Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Cuántos son gentiles aquí? ¿Hay algún judío aquí? ¿Alguien que venga de ascendencia judía? Quizás alcanzas un poquito de Lucas 1:72. Pero para nosotros los mexicanos gentiles no tendríamos acceso, pero por la adopción entramos en Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ahí tenemos lugar. ¿Cuándo dicen amén? Amén, yo le daría un aplauso al Señor, claro que sí. Pero eso se llama adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Y bueno, entonces hay otros resultados de la misericordia. Por ejemplo, temor de Dios. Les dije al principio que el diablo quiere que tú creas que Dios es malo. Y hay otro argumento del enemigo. El diablo quiere que tú creas que por la misericordia de Dios puedes hacer lo que quieras. Pero un efecto, un resultado de la misericordia de Dios en una persona que acepta a Cristo es temor santo delante de Dios. Dice Lucas 1:50, por su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Fíjate, la misericordia es a los que le temen. Si tú temes a Dios es porque has obtenido su misericordia. Entonces la misericordia no es para pecar, no es una licencia para pecar, sino para tener temor de Dios. Qué diferente, ¿no? Cuando vemos en la palabra que la misericordia de Dios no es una licencia para pecar, sino que es en nosotros un temor santo a Dios. Otra cosa que trae la misericordia es confianza. Confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. Mira, este sí es michoacano. Acerquémonos pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso se llama confianza. Cuando tienes la misericordia de Dios, puedes correr rápido a los brazos de papá Dios y decirle lo que has hecho, lo que has vivido, cómo te has sentido, porque hay confianza de ir rápidamente a papá. Otra cosa que tenemos de la misericordia es la paz con Dios. Gálatas 6:16 dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Paz. Qué bonito es tener paz. El mundo está en caos. Parte del mundo está en tinieblas, espiritualmente hablando, personas que no conocen de Cristo y no tienen paz en su corazón. Pero cuando tú y yo tenemos paz, ¿cómo se siente dormir en paz? Pero rico. Porque estás en paz con Dios. Estás en paz con los hombres. Tienes paz interior. Y entonces duermes tranquilo porque Dios está por su misericordia en ti a través de la paz. Y entonces otro resultado de la misericordia es: si ya recibí la misericordia de Dios, ahora puedo darla, no porque es mía, sino porque es algo que recibo del Padre y entonces pasa a través de mí y fluye hacia otras personas. Si te acuerdas de Mateo 18, dice que ahí que había un hombre que debía mucho dinero. Entonces fue a esta persona y le dijo: ¿sabes qué? Pues no te puedo pagar. Y el hombre, dice, movido a misericordia, le dijo a este siervo, dijo: ok, está bien, mira, no me debes nada,
Pero saliendo saliendo este hombre, se encontró allá afuera a un tipo que le debía poquito dinero y lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes, si no te voy a meter a la cárcel. Pues es que no tengo. Pues entonces a la cárcel. Dice que aquel hombre, cuando supo que no hizo misericordia con este siervo o con el que le debía, dice que se enojó y dijo: eso no está bien. Lo mandó llamar y le dijo: ¿qué pasó? Yo te perdoné toda la deuda, ¿no tenías que hacer lo mismo con este hombre? Pues ahora échenle encima ahí a algunos verdugos. Cuando nosotros tenemos la misericordia de Dios, podemos ofrecer misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Dice 1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo era un discípulo de Pablo y había recibido la salvación a través del mensaje que Pablo le hablaba acerca de Jesús. Y entonces Timoteo tiene lo mismo que todos los cristianos debemos de tener: gracia, misericordia y paz en Cristo Jesús. ¿Qué tal está tu tanque lleno de misericordia para salir y repartir misericordia? Vas a presentarte se te va a enfrentar el tipo que te debe. Va a haber una persona, un familiar que te ha dicho de las suyas. ¿Qué vas a decir? ¡Ey, que muera! O vas a decir: así como Dios tuvo misericordia de mí, pues yo tengo que ofrecer misericordia. Otro fruto es un testimonio de un verdadero cristiano. Dice 2 de Timoteo 1:16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Fíjate, ¿qué pasó? El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y está expresando que hay una bendición a la casa de Onesíforo, porque dice que Onesíforo a Pablo muchas veces lo confortó y no se avergonzó de que Pablo fuese prisionero por causa de Cristo. A veces, yo sé que tú no, pero quizás tienes un parientito por ahí, lejano o cercano, del cual tienes un poquito así como que de: oye, tu pariente es fulano de tal. No, ese apellido es otro. ¿Me entiendes? Pero aquí está diciendo Pablo: hay un buen testimonio en esta casa, porque esa persona y esa familia tuvo compasión de mí. Entonces fíjate bien, Dios es amor, ¿ok? Tiene un sentimiento de compasión, siente compasión por las almas, actúa en misericordia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y nos bendice con esa misericordia para darla a los demás. Eso es importante en la vida. Y por último, Judas 1:21, tenemos, con la misericordia de Dios, tenemos vida y vida eterna. Vida eterna. La única manera de poder salir librados en este mundo es por el amor de Dios, su compasión, su misericordia, para nosotros tener vida eterna. Dice Judas 21, porque nada más tiene un capítulo. Dice: conservaos. ¿Conservar qué es? Es como la carne que le echas sal, ¿no? Que se conserva. Conservaos es cuidados, guardados, protegidos, alimentados, fortalecidos. Dice aquí: conservaos en el amor de Dios. Escucha bien esta palabra: consérvate en el amor de Dios y espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces fíjate, está el amor de Dios, la compasión, la misericordia y por fin la vida eterna. Tú y yo vamos a llegar un día al cielo, cuando Dios así lo disponga, y nos vamos a presentar delante de Él, y Dios va a decir: ¿por qué estás aquí?
Y tú no le vas a decir, porque fui todos los domingos a la iglesia, porque estuve en los discipulados. Pasen por favor. Porque estuve en el grupo Conexión. No, porque hice muchas acciones, ayudé a los necesitados. ¿Por qué estás aquí? Lo único que tú y yo podemos decir es lo siguiente: yo estoy aquí, Dios, delante de tu presencia por tu misericordia, porque tuviste misericordia de mí, que aunque siendo pecador, tú me salvaste, tú pagaste un precio y me redimiste para ser salvo y para tener a Cristo en mi corazón. Wow, las misericordias de Dios jamás se acaban. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Wow, qué tremendo mensaje. Por lo menos yo lo disfruté. Porque somos tremendos. Ayer les compartía un mensaje a los del grupo de los grupos de alabanza. Tuvimos un congreso de grupos de alabanza y estaban allí de varias iglesias juntamente con los de casa. Y les compartí un tema que después quizás comparta aquí, que se llama adoradores pecadores. Nada más te lo voy a dejar para que pienses. Adoradores pecadores. Y les decía, todos hemos fallado. Todos somos faltos delante de Dios. No hay ninguno que no haya pecado, excepto Cristo. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas gracias a Dios y a la misericordia de Dios, que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, y por su misericordia podemos tener salvación y vida eterna. Quiero que cierres ahí tus ojos. Si quieres levantar tus manos y decirle: gracias Dios por tu misericordia, porque siendo pecadores Cristo murió por nosotros, porque no había remedio para la humanidad, porque no había forma de salvarnos. Pero Dios, gracias a tu misericordia, gracias a tu Espíritu Santo en nosotros, que nos hace reconocer la misericordia de Dios y acudir a ella para encontrar oportuno socorro para salvación, para sanidad, para vida eterna, para reconciliación, para una vida de paz y gozo en el Espíritu. Padre, hoy te doy gracias. Si tú no te has entregado a Cristo, dile hoy: Señor, quiero tener tu misericordia. Ten misericordia de mí. Varios clamaron en el Nuevo Testamento: Señor, ten misericordia de mí. Hoy yo clamo a ti, Dios, y te digo: ten misericordia de mí. Lava mis pecados, límpiame de mi maldad. Dame vida eterna, dame tu Espíritu y ayúdame a vivir en ese temor santo delante de tu presencia, para poder cantar y poder decir: cuán grande eres tú.